Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Durante los casi 200 años que tenemos de vida independiente, la legislación mexicana ha definido al matrimonio como la unión jurídica de un solo hombre con una sola mujer para hacer vida en común, para prestarse ayuda mutua y para constituir una familia. El matrimonio genera igualdad de derechos y obligaciones para los contrayentes, por ejemplo, deberes recíprocos de cohabitación, de fidelidad y de asistencia. Los casados tienen también la obligación de mantener, educar y proteger a los hijos. Asimismo, el matrimonio genera derechos preferenciales sobre los ingresos y los bienes de quien tiene a su cargo el sostenimiento de la familia. Genera derechos de propiedad, derechos sucesorios o hereditarios, fiscales, de seguridad social y migratorios, entre otros. Pero también desde hace muchísimos años, las leyes mexicanas regulan matrimonios de hecho, como el concubinato. El concubinato es la unión entre un hombre y una mujer libres de matrimonio que de manera pública y permanente hacen vida en común durante más de 2 años o bien procrean hijos como si estuvieran casados. Pues el concubinato, al igual que el matrimonio, también genera derechos y obligaciones a los concubinarios. Sin embargo, hay otros matrimonios de hecho que siempre han existido y no habían sido ni reconocidos ni regulados por la ley. Por lo tanto, no generaban derechos ni obligaciones a la pareja. Me refiero a los llamados matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo. Y eso que estas uniones, al igual que el matrimonio o el concubinato, también son para hacer vida en común, para prestarse ayuda mutua y, ¿por qué no?, para constituir una familia. Desde finales del siglo XX y lo que va del presente milenio, la comunidad lésbico-gay de todo el mundo ha luchado porque se reconozcan legalmente estas uniones a través de la institución del matrimonio. No ha sido fácil. En todos lados ha habido resistencias culturales, religiosas, prejuicios sociales históricos y argumentaciones en el sentido de que estas uniones son inmorales y antinatura. Y es que las lesbianas y los homosexuales siempre han sido tratados como ciudadanos de segunda. Han sido permanentemente víctimas de estigmatización, de exclusión, de violencia física, violencia sexual, violencia verbal, asesinatos, acoso público, discriminación en sus empleos y en el acceso a ciertos servicios. Vamos, se ha llegado al extremo de penalizar la orientación sexual. Conforme han avanzado las libertades y la cultura de los derechos humanos, se ha ido reconociendo a los homosexuales su derecho a la libre autodeterminación sexual, al libre desarrollo de su personalidad, a la dignidad y, por supuesto, al estado civil. En síntesis, ha ido creciendo el respeto a la diversidad. Distintos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han concluido que negarles la posibilidad de contraer matrimonio es privarlos de los derechos que se derivan de este y, por lo tanto, es violatorio del derecho de igualdad y del derecho a la no discriminación consagrados tanto en diversos tratados como en el artículo 1 de nuestra Constitución. Por ello,
la Ciudad de México y estados como Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Quintana Roo han legislado no solo los matrimonios igualitarios, sino también la posibilidad de que parejas homoparentales, o sea, del mismo sexo, accedan a mecanismos de adopción. Lo mismo se ha hecho en 23 países. Pues en Zacatecas ya hay 2 iniciativas presentadas en el Congreso del Estado por legisladores de izquierda para reformar el Código Familiar en esta materia y simplemente alinearlo a lo que ya resolvió la Corte. La mayoría de los diputados le sacan al tema. Les preocupa que la Iglesia y el sector conservador de nuestra sociedad se les vayan encima y los castiguen por su osadía en las próximas elecciones. Quienes así piensan y actúan solo demuestran una enorme ignorancia jurídica y también política. En un régimen democrático, los representantes populares deben impulsar cambios de conducta en la sociedad y yo creo que nos urge cambiar muchas conductas. Por ejemplo, la perniciosa conducta discriminatoria que nos caracteriza. En México se discrimina a los indígenas, a los pobres, a los negros, a los nacos y no se diga a los homosexuales. El peyorativo grito a los porteros en los estadios de fútbol le puede resultar gracioso a muchos, pero escuchárselo a las señoras diputadas federales ahora que se aprobó el presupuesto no solo es homofobia, es una vergüenza nacional. Concluyo, privar a las lesbianas y a los homosexuales de los derechos y las obligaciones que se derivan del matrimonio es violatorio de derechos humanos. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. ¿Cómo está usted? Pues mire, hoy le dimos un inicio distinto al diálogo que recibe amablemente en su hogar, donde se tocan temas de interés general, como dice el eslogan de nuestro programa, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Y pues ya escucho el tema y lo aborda de una manera muy lúcida, muy objetiva, muy justa, el magistrado Arturo Nale García. Me da mucho gusto tener hoy la oportunidad de platicar con un activista de estos temas, con un gran amigo que tengo tiempo de conocer y que siempre me ha distinguido con un trato excelente, una persona extraordinaria en general, y sin más le doy la bienvenida. Él es Cruz Cárdenas. Ay, Cruz, no me sé tu segundo apellido. Cárdenas. Delgado, sí. Tu segundo apellido. Eres muy bienvenido a Diálogos Cruz. De veras es un placer tenerte en este programa y vamos a tocar un tema duro, un tema difícil, porque no estamos todavía preparados, me parece, para entender los matrimonios igualitarios. Primero dime, ¿qué es un matrimonio igualitario? Pensando en plantearlo con mucha... ¿qué diré? ¿Categoría? A ver. Claro que sí. Pues antes que nada, Silvia, bienvenida a tu casa. Qué lindo. Un honor tenerte aquí en nuestro hogar. La verdad, nos da mucho gusto que nos acompañes y que nos hayas hecho la invitación para poder compartir contigo y todo tu auditorio nuestro punto de vista y nuestra postura. Y partiendo de la pregunta que nos haces, pues el matrimonio igualitario no es otra cosa más que el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Así de sencillo. Y sí, ha sido un tema polémico, ha sido un tema controversial, que ha generado diversas opiniones, pero yo creo que aquí debemos de partir de una objetividad primordial que es el Estado de Derecho. Porque cuando ya se involucran posiciones personales de tipo político, de tipo moral o de tipo religioso, pues ya es cuando se debate y no se llega a una coincidencia, pero lo que sí podemos llegar a una coincidencia, en lo que sí es en respetar nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Pero la Constitución
no toca este tema, ¿o lo toca? Sí, claro, en su artículo primero marca muy claro, es muy específica, en la que no puede haber un motivo de discriminación por la orientación o preferencia sexual de una persona. Yo no sabía que eso estaba en la Constitución. Qué bueno que estamos haciendo este programa. Pero entonces, pretender contraer matrimonio así, y si te lo niegan, bueno, todavía no existe la ley para hacerlo, estaría atentando contra ese principio constitucional. Claro, ya de hecho, ya viven con el atentado encima. Así es. Bueno, precisamente en base a que en Zacatecas aún no se ha reformado el Código Familiar, la forma en como las parejas que ya han decidido contraer matrimonio, porque ya hay 6 parejas en Zacatecas que han contraído matrimonio y que lo han hecho a través de la presentación de un amparo de anticonstitucionalidad en base a este principio de no discriminación. Entonces ya tenemos 6 parejas, pero lo que queremos lograr pues obviamente es que se acceda a ese derecho, que se ejerza ese derecho, las personas que así lo decidan libremente, sin ese factor discriminatorio que hacen los registros civiles al llegar una pareja y solicitarles, se les dé acceso a ese derecho. Vivimos en una sociedad especialmente conservadora, la de Zacatecas. Si tú te fijas, cuando alguien hace una comparación de entidades de la República, siempre salimos ganando como entidad conservadora, más o menos con Guanajuato, con Puebla, si no me equivoco, no recuerdo qué otro hay por ahí. Incluso se han escrito novelas célebres que retratan a las sociedades conservadoras y dicen, bueno, pudiera estar reflejada ahí la de Zacatecas. Y me imagino, si no, corrígeme, que es especialmente difícil en Zacatecas avanzar en este tema. Ha sido un poco difícil en ciertos sectores. Nosotros iniciamos una campaña precisamente de sensibilización, de información desde el mes de enero, que es la campaña nacional de Sí Acepto. Esta campaña lo que ha buscado es que en el resto del país, aparte de la Ciudad de México, pues se vayan reformando estos códigos familiares y se le pueda dar acceso a este derecho a las personas que desean contraer matrimonio. Y en el tema que dices, una sociedad conservadora, pues yo lo valoraría en ese sentido, es generacional. Hay entidades de la República donde también se han catalogado como conservadoras, como Puebla, pero Puebla ya reformó su código familiar. Fíjate que Jalisco ya reformó su código familiar, Baja California acaba de reformar su código familiar y hay otras 10 entidades de la República que ya lo hicieron. Entonces, a raíz de que iniciamos esta campaña en las generaciones de los jóvenes de 20 años a 50, ha sido muy bien recibida, es más, nos dicen, esto ya es un tema que ni debería de ser, nosotros pensamos que ya aquí ya se podía. Así de sencillo nos dicen estas generaciones, y donde ha habido un poco más de resistencia es en las generaciones y no en todos los casos, pero sí un poco más de resistencia arriba de los 50, 60 años. Personas adultos mayores se niegan a entender y a conceder una cuestión que además, como comenzaste abriendo el programa, está establecida ya en la Constitución, la no discriminación. En este caso es una comunidad grande la que se está manejando en esta campaña y en esta lógica de modificar el código familiar. Así es. Que es la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y movimiento queer. ¿Movimiento qué? Queer. ¿Qué es eso? Es una etiqueta, por decirlo, es más bien es un grupo de personas que no aceptan una etiqueta binaria, sino que deciden asumir la sexualidad que ellos prefieran, en el momento circunstancial de la vida que ellos decidan. Vamos a hablar un poquito de eso, Cruz, si no tienes inconveniente, porque regularmente estigmatizamos a quien opta por ese estilo de vida, ¿no? Y decimos, los rechazamos. También hay películas donde hasta los pueden matar. Yo no sé qué tanto ha cambiado eso, ahorita me lo dices. No, hombre, más de película, es una realidad. Es una realidad. El tema de la cultura de la discriminación está tan arraigada en nuestras raíces como país, al grado de que este grupo, este sector, sobre todo el de las mujeres trans, ha sido el más afectado. México se coloca hoy por hoy en el país que tiene los indicadores más altos de asesinatos, de violencia de las mujeres trans en el mundo. Ay, qué tristeza tan grande. ¿Qué es una mujer trans? Una mujer trans, bueno, hay
La mujer trans es la que decide adaptar una identidad de género femenino. Eso, o sea, nace biológicamente masculino y decide adaptar una identidad de género femenino. O sea, las mujeres trans, ellas se identifican como mujeres, se sienten como mujeres, ellas son mujeres. El tema de la transexualidad es cuando ya interviene una cirugía y entonces ya obviamente hay una... Que se convierten ya en una mujer. Sí, sí. Ya. Y que yo los he visto. Yo recuerdo, fíjate, Cruz, hace muchísimos años, que en paz descanse el doctor Carlos Perales Núñez, fue el primero en traer a Zacatecas un show travesti. Se llamaba Shakira Travesti Show, no sé si has oído de eso. Sí, pues es un ícono dentro de la comunidad. Sí. Ese espectáculo que era muy reconocido en el país, el de Chavita en Zacatecas, el de Francis en la Ciudad de México, sí. Han sido como íconos, como referentes muy importantes para la comunidad y sobre todo, pues bueno, porque han sido muy, muy identificados como artísticos y han sido muy conocidos y reconocidos. Y en ese sentido, pues bueno, ellos utilizan mucho el travestismo, que es otra parte de la riqueza de la diversidad sexual que tenemos dentro de la comunidad. Lo que yo quiero comentar es que fue, bueno, cuando el doctor Perales trajo ese show, estamos hablando de los años 80, todavía era muy cerrada la mentalidad de los zacatecanos, y yo recuerdo que se presentaron en el Hotel Parador, hoy Hotel Parador. Yo estuve ahí en el show y había muchísima gente. O sea, lo más increíble es esa doble moral en la que vivimos, porque los señalamos o los rechazamos o los marginamos o hablamos o tenemos morbo, hacemos muchas cosas en relación a las personas que viven así, pero en el fondo nos atrae, nos llama la atención. Yo recuerdo ese show de Shakira Travesti Show, cómo estaba de lleno y qué mujeres tan hermosas se presentaron en ese espectáculo. Recuerdo que incluso hubo alguien de Zacatecas, que no voy a balconear, pero que cuando las vio salió su verdadera personalidad y se unió al grupo y se fue con ellos, ellas, porque eran ellas, o sea, claro. Yo recuerdo aquellas mujeres tan hermosas, altas, bellísimas, y no creo que hayan sido trans todavía, porque en aquellos años no creo que estuviera muy difundida la cirugía, aunque tú me dirás. Sí, yo creo que empezaba apenas en los 80. Empezaba. Sí, eran más travestis. Eran más travestis, o sea, travesti es vestirse de mujer. Vestirse de mujer. Ahora, Cruz, ¿es más común que suceda esto entre personas que nacen en un cuerpo de hombre o hay también muchas mujeres lesbianas, digamos? También, bueno, dentro de esta comunidad, pues obviamente hay lesbianas, hay gays, hay bisexuales, hay transgénero, hay travestis, hay transexuales, hay intersexuales y los que comentaba, los del movimiento queer. Entonces, esta parte de los transgénero ha ido poco a poco en la parte lésbica viéndose un poco más, porque siempre la mujer, por la cultura mexicana, independientemente de que pueda ser lesbiana o que pueda ser una trans o un transexual, siempre es más reservada, más cuidadosa en las formas. Y los hombres, pues bueno, en el tema, la palabra lo dice, gay, es más alegre, más extrovertido, es más reconocido. Entonces, acabo de ver justo una película ayer que se llama Tres Generaciones, que la protagonista es Susan Sarandon, y abordaban la temática de una chica, de un chico, Ray, en la que, pues obviamente, desde muy jovencito este niño, ella se identificaba y se sentía como hombre, y él luchó para que la familia pudiera autorizar los permisos correspondientes para poder tener una intervención quirúrgica y poder ser ya un hombre en toda la extensión de la palabra. Qué difícil de comprender, Cruz. La verdad es difícil. No estamos preparados, por mucho que haya avanzado ya la cultura, la apertura, los medios de comunicación con todo lo que contribuyen. Es un tema de difícil comprensión, pero cada día más generalizado, ¿te das cuenta? Nosotras las mujeres, sobre todo en entidades como Zacatecas, donde los hombres se van a Estados Unidos, siempre a veces en broma decimos las mujeres, y puede ser una mala broma, pero la voy a citar, no tenemos oportunidades para salir con alguien. Decimos, o están casados o son gays.
Pues el promedio que hay es el 10% de la población mundial, entonces, bueno, calculémosle números. De los que ya obviamente se reconocen, se aceptan y se expresan como tal, pues bueno, yo creo que es mucho menos el porcentaje. Pero la idea es eso, precisamente que se evite que también se lastimen a terceros. Y sin entrar más en temas ya morales ni religiosos, yo creo que esto vale la pena irlo dejando muy claro, que nosotros lo que estamos exigiendo es un tema de un derecho humano que tenemos como seres humanos y como personas. Pero Cruz, indistintamente de cómo tú te identifiques dentro de esta comunidad. pero es imposible separar el tema de las cuestiones religiosas. Y vuelvo a repetir, estando en Zacatecas, mira, te voy a contar algo. Porque si no lo abordo así, no sería muy completo el programa. Yo pertenezco a una iglesia cristiana evangélica y hemos tenido hasta jornadas de oración para impedir que estas cosas sucedan. O sea, los pastores convocan, se reúnen y convocan a la iglesia a orar, dicen, vamos a hacerle la guerra al enemigo. El enemigo es el diablo. Y el diablo está personificado en esos seres que están viviendo una vida anormal. Entonces, es imposible no vivir con esas cosas. Tú perteneces a una iglesia, tú sabes tus criterios, yo Claro. perteneciendo y todo estoy haciendo este programa y además con alguien que tiene ese estilo de vida y que es una hermosura de amigo y de persona en toda la extensión de la palabra, que haces tus cosas también, hasta físicamente cuidadísimo y ni hablar de tu pareja que es adorable. Entonces dices tú, ¿por qué voy a rechazar y por qué voy a cuestionar y por qué voy a hacer pedazos a esta persona que aparte es tan maravillosa? Muchas gracias, pero en esta parte te digo, yo también soy un hombre de fe, yo creo en un Dios y para mí mi Dios es amor. Y partiendo de ese principio, creo que, bueno, también ya en la encarnación de Jesucristo, también Él dijo amar los unos a los otros y entramos en el ámbito religioso. Entonces me considero un hombre de fe, nos consideramos hombres de fe, nos consideramos creyentes en Jesucristo y nosotros nos basamos en esos principios y no entramos en ninguno más. En el amor como fundamento de nuestro amor. Y ni al caso entrar en esa polémica porque no tiene fin. Ayer estaba conversando con una persona muy estudiosa de la Biblia y me decía, y le comentaba que iba a hacer este programa, y me dijo, hay una parte de la Biblia, y me citó al personaje, no recuerdo, para no equivocarme, no recuerdo quiénes eran los personajes de la Biblia, pero uno está relatando su relación con el otro. Te prometo que voy a buscar los versículos y te lo voy a pasar para que lo tengas. Y dice, su compañía jamás se comparó, la dulzura que recibí con él no podía compararse con la dulzura de una mujer. O sea, estaba aceptando ese personaje una relación con alguien de su mismo sexo, en la Biblia. Si mis pastores me hacen pedazos, ni modo. Citaré después el pasaje. Pues es algo natural. Pero es algo, a ver, eso que acabas de decir es interesantísimo, es algo natural. Totalmente natural, hay muchísimas especies que están ya identificadas por la ciencia que son especies homosexuales y la especie humana, bueno, también lo tiene, aparte de otros animales. Entonces, creo que es algo totalmente natural. Nosotros no nacimos pidiendo ser así. Simplemente es la forma en cómo nos fuimos conociendo y reconociendo y aceptando, porque también es otra etapa en la vida que tenemos, porque es un proceso evolutivo en el que tú vas generando una conciencia y en el que vas identificando realmente quién eres, y no es fácil tampoco. Entonces es un proceso, un duelo, como le decimos nosotros, que nosotros ya vivimos, que si el vecino no le gusta, que si al primo tampoco, que si al amigo tampoco, ese es su problema. Nosotros ya vivimos nuestro duelo, ya lo superamos, ya fue un trabajo, obviamente también pues cada persona lo podrá contar de manera distinta como le haya ido, pero creo que tampoco para nosotros ha sido fácil reconocerlo y aceptarlo, pero al final de cuentas así eres, y a tu esencia y a tu naturaleza no puedes renunciar. Reconocerlo, aceptarlo y luego manejarlo públicamente, Cruz, porque
como le dicen comúnmente al tema, salir del closet. O sea, mucha gente sufre, yo me imagino que el sufrimiento es enorme de tener que a grado de estar... que llegan a casarse Sí. y lo vemos hoy en día todavía que deciden pues formar una familia muy respetable. Qué duro. Pero viven una frustración muy grande y nosotros lamentamos mucho que se dé este tipo de conductas porque al final de cuentas hay gente muy conocida, gente muy cercana que hemos visto que se ha despedazado a la familia al momento en que se dan cuenta que la pareja es homosexual. Híjole, es duro. Qué duro, qué duro. Ahora, pasando al tema legal, ¿por qué es tan importante para la comunidad? ¿Cómo se llama la comunidad? Les digo LGBTIQ. LGBTIQ, Sí. va creciendo. Va creciendo, sí. LGBTI, bueno, lo que dijimos. ¿Por qué es tan importante contraer matrimonio? O sea, ¿no pueden seguir viviendo sus vidas así sin casarse? Creo que esta parte, que bueno que lo puntualizas así, es por los derechos que conlleva esta figura. Una es, pues, obviamente, el derecho que te da como el cónyuge a poder cuidar, proteger a tu pareja y sobre todo cuando hay un tema de salud, poder decidir sobre el mejor bienestar para esa persona. Porque lo que hemos visto y lo que ha sucedido a lo largo de los años es que lo que primero que hace la familia con la pareja es excluirla de esas decisiones. Cuando la pareja fue la que lo estuvo acompañando por años, la que lo estuvo cuidando en su enfermedad, la que estuvo día con día viviendo con él esa enfermedad, y es muy injusto que a la hora en que hay que tomar una decisión, que ni siquiera a lo mejor el enfermo les había compartido a la familia, hagan un tema muy distinto al que él hubiera querido y que la pareja se excluya. Entonces el tema ese es muy importante. Ajá. El tema de la seguridad social. Ajá. Sí, pues obviamente se reconoce inclusive hasta en el concubinato, ¿por qué no en el matrimonio entre dos personas del mismo sexo? Es un derecho que le das a tu pareja para que pueda tener la protección de una seguridad social como cualquier otra persona. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues la gente que trabajamos y que tenemos también la bendición de que nos pueda ir bien en la vida en base a tu trabajo, a tu disciplina, y que haces un patrimonio con tu pareja que tú puedas decidir y heredar a quien tú quieras, como lo hace cualquier otra persona que está casada, un hombre o mujer. También pues nosotros tenemos derecho a poder compartir y decidir sobre nuestro patrimonio. Y que cuando uno de los dos falte, Claro. esté reglamentado, claro. porque hasta ahora han vivido completamente, ahora sí que acéptame el término, fuera de la ley. O sea, no hay una ley que te proteja. No. Si habiéndola para familias convencionales, a veces no se cumple y tienes tantos problemas cuando alguien muere y está la discusión del tema del testamento, La sucesión la sucesión testamentaria, testamentaria y todo esto, se le batalla. Imagínate en una situación así, pierdes a la... Porque hay parejas... Hay parejas que quedan en la indefensión total. Hay que decir algo interesante, importante y muy necesario, Cruz, ¿qué es esto? Está muy asociada la figura del homosexual con la fiesta, la promiscuidad, el cotorreo, el relajo, la caricaturización lamentablemente ha habido homosexuales que lo hacen y que han desprestigiado muchísimo la imagen de un homosexual. Y entonces no se imagina uno que pueda haber homosexuales, digamos, más serenos que quieren vivir su vida con su pareja y tener solo una pareja o dos, ¿qué te puedo yo decir? Pero que no es el homosexual, no es ese estereotipado caricaturizado que lamentablemente vemos y que la gente rechaza, ¿no? Incluso cuando hay los desfiles anuales, hay unos que hacen esas cosas y no les ayuda. ¿Qué piensas? Sí, pues eso es parte de la liberación de cada persona, lo expresa de manera distinta. Nosotros pues obviamente somos muy respetuosos de eso, pero lo que sí te puedo decir es que ahora que se están reformando en los diferentes estados de la República, ha habido más parejas que han tenido la intención de poder contraer matrimonio como una parte de estabilización o de formalización con una pareja, como lo hacen los heterosexuales. Los heterosexuales también les gusta la fiesta, a los heterosexuales también se exhiben, los heterosexuales también tienen
varias parejas en ocasiones. Los que lo vemos. mujeriegos. Entonces, a lo que yo voy, esto es un tema de una lucha contra la discriminación, porque en México se discrimina a la mujer, se discrimina al homosexual, se discrimina al pobre, se discrimina al moreno. Al indígena. Al indígena. Entonces, creo que lo que debemos de combatir es eso, y que cada persona pues puede expresar su sexualidad como mejor le parezca sin faltar el respeto a los demás. Esa parte es bien importante, no faltarle el respeto a los demás, y también creo que es importante pensar en los niños y en los menores de edad. Si hace un ratito decías tú, es difícil entender, comprender, asumir y aceptar que esa es tu condición, no quiero yo pensar qué pueda suceder con un adolescente cuando está recibiendo demasiada información sobre esos temas. ¿Tú crees que le impacta? Pues yo creo que es parte también de la educación. Por ejemplo, estamos viendo la educación que tienen los finlandeses. A ellos, desde la edad de 6 años que ingresan a primaria, ellos ya le están informando sobre la sexualidad que hay en el mundo. ¿Toda? Entonces, toda. ¡Ay, qué bien! Entonces, ¿de veras? sí, claro. Entonces es un sistema educativo que tienen, que los ha hecho, bueno, ahorita Finlandia es el país que tiene los indicadores más altos de educación en todos sentidos. Entonces, viendo este documental, lo que estaba sucediendo allá es precisamente eso, que desde la infancia, desde la etapa de primaria, les informan a ellos, les hacen dinámicas muy interactivas y que lo vean como algo natural que debe de ser, sin el morbo y sin ponerle el acento de lo prohibido a la sexualidad que todos pues debemos de alguna manera en su momento pues experimentar. Fíjate que el asunto es que en nuestra sociedad yo insisto, hay una doble moral y unos prejuicios del tamaño del mundo. O sea, todavía se dan casos de familias, te lo digo porque lo vivo de cerca, donde se presenta el caso de una integrante de la familia con esa preferencia y hay un descontrol total en la familia de momento, e inmediatamente llevarla al psicólogo. Y inmediatamente mejor no hablar mucho de ella, no preguntar mucho por ella, está fuera de Zacatecas trabajando y mejor así como que de lejos. Pero es información, por ejemplo, la OMS ya desde hace más de 50 años eliminó la homosexualidad como una enfermedad. Eso no se trata ni en el psicólogo, ni en el psiquiatra, ni con el médico de la familia. Eso es algo que se debe asumir como una parte de la naturaleza humana. No es gripa. No, definitivamente no. Y respecto a lo que decías de los niños, pues lo que te puedo decir... Esa parte me llama mucho la atención. Lo vemos aquí, digo, en Zacatecas ha sucedido, gente muy conocida que tampoco vamos a exhibir, pero para poder adoptar a un niño o una niña no necesitas estar, para empezar, ni casado. Lo que sí tienes que hacer, y te lo digo yo porque estuvimos ahí en el sistema estatal DIF varios años, es obviamente seguir un protocolo, tener varios estudios médico, psicométrico, económico, y pues obviamente valoran un grupo de especialistas dentro de la Procuraduría si tienes el perfil idóneo para poder adoptar, al grado que es así, que ya hay varias personas homosexuales en Zacatecas que han adoptado y llevan a sus niños y niñas de una vida de lo más normal que te puedas imaginar. ¿Tenemos casos en Zacatecas? Claro. Yo no sabía. Sí, claro, por supuesto. Dios mío, qué pena. Van 2 cosas que digo que no sabía y estoy muy mal, porque debía haberme documentado más para el programa, pero bueno, quizá no... Que ellos se reservan por obviamente voy. el cuidar la identidad del niño y de la niña, pero claro. Es muy respetable, pero bueno, gente que los conocemos, pues sabemos. Ustedes que se conocen. Sí, digamos. o gente que los conoce a ellos que no son de la comunidad también. Ajá. Y no son pasa gentes muy nada. conocidas, no pasa nada. Y no pasa nada, No, nada, no. realmente nada. Bueno, pues ellos van creciendo en un núcleo familiar. También hay que entender que en México la diversidad de las familias es tal que ahora ya pueden formar una familia, y lo vemos aquí en Zacatecas, la mujer, la madre, con sus hijos. Esa ya es una forma de familia. Yo soy También, un caso. Los abuelos Con mi hijo. con los hijos que Sí. emigran, se quedan con los nietos, ellos son otro tipo de familia. Sí. Los padres que se quedan con los hijos es otro tipo de familia. Hombre con hombre también es otro tipo de familia si deciden adoptar. Mujer con mujer igual. Entonces, de hecho, el último censo del INEGI nos da el dato de que solamente el 40% de las familias en México es de la manera o de la forma tradicional, padre, madre e hijos. El resto
es de otra manera muy distinta. Solamente el 40, 40. Imagínate. Y en crisis, porque estamos en momentos de crisis de valores y me gustaría que también abordaras eso, Cruz, porque estamos escuchando todo el tiempo, bueno, necesitamos hacer cosas para darle más sentido al tema de los valores, que se han perdido tanto y que por eso tenemos una sociedad tan descompuesta. Y ahí el tema de la comunidad homosexual, yo no me sé todos los nombres, pero finalmente creo que el origen es el mismo en todos los casos. Ese se podría considerar como un riesgo a los valores. Y no te hablo porque así lo piense, sino porque así se generaliza, digamos. De ninguna manera. Yo creo que el tema de los valores viene de la familia, viene de tu entorno, de tu seno familiar, de lo que vives día a día y de lo que te inculcan en tu núcleo familiar, definitivamente. Si vemos ahorita en un país que está destrozado por la violencia, por la inseguridad, por la pobreza, por la discriminación, si hacemos una reflexión sobre eso, ¿quién ha estado educando a toda esa gente que está haciendo eso? ¿Cierto? ¿Los homosexuales o los heterosexuales? Cierto. Ahora, si pensamos en todo el aporte que le han hecho al mundo entero en la ciencia, en las artes, en la cultura, los homosexuales es impresionante. ¿Por qué? Yo pienso porque tienen una sensibilidad especial, ¿no? Definitivamente, nosotros le decimos que es un sexto sentido. Sexto sentido, qué bonito. Sí, se identifica así, la verdad creo que sí sucede, sí se tiene. Y parte de eso, pues precisamente es que hay varios integrantes de la comunidad a nivel nacional e internacional que han sido muy reconocidos, sobre todo por el aporte a las artes, a la ciencia, a la cultura. Y de todas maneras, aunque todavía existe un amplio sector de la población que cuestiona, que rechaza y discrimina, creo, Cruz, que ya ha cambiado mucho, ¿no? Que cada vez estamos entendiéndolo más, sobre todo a nivel familiar, porque no había cosa más dolorosa que ver casos de jóvenes con esa preferencia, con esa determinación, rechazados por sus familias y sacados de la casa, o sea, te vas. Claro, no, pues ¿qué te puedo decir? Hay 23 países todavía en el mundo donde es penalizada la homosexualidad con pena de muerte. Por el amor de Dios. A ese grado. Pero por otro lado está el contraste también de otros países, inclusive hace unos días acaba de Australia de aprobar una reforma federal para el matrimonio igualitario. Entonces está el contraste de análisis, la verdad. Todavía hay muchos países en totalmente avanzada, progresistas, incluyentes, y por el otro lado países totalmente cerrados y totalmente discriminadores. Y en este caso, pues bueno, hay, por qué no decirlo, todavía se penaliza en 23 países la homosexualidad. Viviendo en el obscurantismo. Total. Total. Y en la violencia total. Imagínate. Ay, me dejaste anonadada. Otro dato que no conocía. Vamos a hablar ahora de la situación en este momento en Zacatecas. Sabemos que el tema ya está en la legislatura del Estado. Los diputados ya lo tienen sobre sus escritorios. ¿Cómo vas viendo esto, Cruz? ¿Y qué pronosticas? Pues ahorita lo vemos muy preocupante porque desde el mes de agosto entró esta iniciativa que presentaron los diputados de la fracción parlamentaria del PRD y apenas hace una semana se llevó a cabo el análisis del dictamen de esta iniciativa. Entonces, transcurrieron más de los 40 días legales que tenía la legislatura o estas comisiones unidas que se presentó entre Seguridad y Justicia y Derechos Humanos para poder convocar y poder analizar ese dictamen. Pasaron más de 120 días y pues obviamente la presión de este movimiento por la igualdad que hemos integrado varios colectivos en Zacatecas, nos unimos obviamente por la diversidad y empezamos a presionar a los diputados de la fracción parlamentaria del PRD porque ellos presentaron la iniciativa de que pues nosotros queremos que se le dé seguimiento a esta iniciativa porque ya pasaron más de 120 días y los legisladores no están haciendo su trabajo y ustedes están allá adentro y pueden generar las condiciones para que pues administrativamente, burocráticamente lo que tengan que hacer al interior suceda. Finalmente citaron al análisis un día lunes, lo postergaron para un día martes, estuvimos ahí, vinieron
los dirigentes nacionales de diversidad de Morena, del PRD, estuvieron aquí todos los representantes de los colectivos. Estuvimos muy al pendiente de que se diera el análisis de este dictamen y que obviamente se aprobara en lo positivo, cosa que no sucedió y nos preocupó aún más. Y se dieron varios elementos que nosotros nos generan pues la idea de que se están dando prácticas dilatorias al tema. Una, porque bueno, sabemos que estamos dentro de un proceso electoral, varios de los legisladores actuales seguramente se reelegirán u otros contenderán por otro cargo y tendrán que pedir licencia o renunciar. Entonces, esto lo ven ellos como una papa caliente que no le quieren entrar. No quieren. Por un lado. Por el otro, también nosotros lo vemos preocupante porque están de alguna manera incitando a la violencia, están incitando al odio, convocando a organizaciones como Provida, como algunas Frente Nacional en su delegación Zacatecas por la Familia, que están también pues generando condiciones que nosotros no vamos a entrar ni a la confrontación, ni vamos a entrar al debate que no esté fundamentado en la ley, y ni vamos a entrar a ponerle un tinte religioso ni personal. Nosotros nos vamos a centrar en el Estado de Derecho y por eso hemos estado presionando para que los legisladores hagan su trabajo. A final de cuentas entraron en esta sesión que tuvieron Comisiones Unidas, pues entró la parte obviamente legislativa, pero también vimos que estuvo una impresión muy grande de temas personales, morales y religiosos dentro de ahí, cuando la legislatura es para legislar, no es para otros ámbitos. Qué difícil. Entonces, ahí nos pidieron que hasta que inclusive por seguridad nos retiráramos de la sala y que les permitieran a ellos trabajar a puerta cerrada. Nosotros cortésmente nos retiramos, permitimos que terminaran. Final de cuentas quisieron o propusieron en ese análisis crear como un híbrido, como que si nosotros fuéramos o trataran de tratarnos o tratan de vernos como ciudadanos de primera y de segunda, porque bueno, a ver, pues como que los homosexuales ellos no pueden tener acceso a este derecho, que te lo garantiza la Constitución y que la Suprema Corte ha sido muy determinante en ese sentido y justo Nuevo León acaba de advertirle a sus legisladores por tercera ocasión que tienen que reformar. O sea, ya los exhibió la Suprema Corte que no están haciendo su trabajo. Entonces nosotros vamos a utilizar todos los cauces legales que estén a nuestro alcance para acceder a este derecho que tenemos como ciudadanos. Por tal pareciera que nos tratan como ciudadanos de primera y de segunda, y entonces querían, como propusieron ahí, que se formara como un híbrido a través de lo que es las sociedades de convivencia. Que esa fue una forma legal que se tenía hace la década pasada, 10 años, para poderle dar de alguna manera seguridad a las personas que decidan asociarse, porque es una sociedad, y a través de esta sociedad, pues ellos estipulaban ante notario qué tipo de derechos, obligaciones y derechos dejaban constituidos en esas formas. Entonces, es algo muy distinto a la sociedad de convivencia al matrimonio igualitario. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo porque la sociedad de convivencia lo puede hacer 2, 3 personas, 4, 5, las que decidan, las que vivan juntos, las que cohabiten. Es como asociarse para vivir en la misma casa. Exactamente. Ay, pero que ¿cómo? digas tú, bueno, tú te haces cargo de esto, yo de esto es tuyo, esto es mío, y párale de contar. El matrimonio igualitario lo que te garantiza es una seguridad social, una seguridad en la que tú puedas decidir por el bienestar de tu pareja en un caso de vulnerabilidad en la salud, y que también, pues bueno, el tema de lo que te comentaba, del patrimonio que se forma como pareja. Claro. Entonces, las sociedades de convivencia no es más que un contrato también, es una sociedad en donde se pone que sí, que no, estamos de acuerdo y sobre eso vamos trabajando y la pueden formar 3, 4, 5, 10 personas, las que integran la familia. Como tú dices, es un híbrido ahí. Pero querían como decirnos, o nos quieren decir de que, bueno, vamos a ponerle, a quitarle las sociedades de convivencia. No, o sea, las sociedades de convivencia eso ya fue y eso es para un tipo de familias que les interese estar bajo esa figura y ese estatus. Nosotros como ciudadanos exigimos que al 100% se nos garanticen y se nos respeten estos derechos, y eso solamente te lo da la figura del matrimonio igualitario. Entonces, al final de cuentas no se llegó a ningún acuerdo, estamos en la total indefensión porque no podemos ni siquiera anteponer un amparo porque no hay un análisis del dictamen, no se ha dictaminado la iniciativa ni a favor ni en contra. Entonces nos mantenemos en la indefensión porque no podemos irnos por la vía judicial y la vía legislativa pues está totalmente estancado. Se suponía que hoy iban a
a sesionar las Comisiones Unidas otra vez. Lamentablemente no lo hicieron, no nos han informado si vaya a ser el jueves, que también hay sesión, o que otro día vaya a sesionar, vaya a convocar la presidenta, ya sea Giovanna Bañuelos de Derechos Humanos o, en su caso, Lorena Oropesa, que lo dudaría un poco, de Comisiones Unidas, de Seguridad y Justicia, perdón. Hoy martes 21 estamos grabando este programa, se estará proyectando el jueves. Fíjate que yo pensaba que había posibilidades reales de que se avanzara en este asunto. Nosotros, y te escucho y me queda la impresión de que no es así. Nosotros estamos optimistas en el sentido de que hemos hecho un cabildeo político, hemos hecho un trabajo fino con varios legisladores de varias fracciones parlamentarias, y por qué no decir la fracción parlamentaria de Morena, del PRD, del PT, que suman 10 votos, pues están con nosotros, están con el movimiento, más otros diputados de las otras fracciones parlamentarias que también han mostrado la apertura al tema y que han mostrado el respaldo y han mostrado la solidaridad con este derecho, y que sin duda al momento en que este dictamen, esta iniciativa pase al Pleno, votarán a favor de la iniciativa. Por esa parte, nosotros estamos tranquilos, estamos optimistas, pero necesitamos que se dictamine. Y no se dictamina. Y no se dictamina. Entonces, se necesita mayoría simple para una reforma de esta naturaleza, es decir, si hay el quórum de los 30 diputados, con 16 votos estamos del otro lado. Wow. Bueno, también es asunto político. Definitivo. Definitivo. Y me gustaría un comentario tuyo, me quedan 10 minutos de programa, acerca de la pertinencia o lo inconveniente de votar a favor de esta iniciativa. Es decir, pudiéramos pensar que les va a perjudicar, y qué tal que no. ¿Qué tal que no? Nosotros también votamos. Y somos Claro. una comunidad muy activa, y somos una comunidad que generamos opinión, y una comunidad que de alguna manera también podemos ser factor de que se puedan inclinar electoralmente unos votos o no a determinados candidatos. Entonces yo no lo vería como un costo político para los legisladores, los vería como un beneficio político. ¿Tienes algún Electoral. antecedente de lo que haya pasado en las entidades donde ya existe la aprobación de la ley en ese tema? Claro, mira, te platico un poquito. De hecho, nos sorprende la conducta de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional aquí en Zacatecas, porque a raíz, no sé si recuerdas tú, en 2015 el presidente Enrique Peña Nieto presenta una iniciativa para reformar a nivel federal el código y que se incluyera el matrimonio igualitario en todo el país. Entran obviamente las presiones de grupos conservadores, el presidente desarticula la operación de esa iniciativa, pero se compromete a una cosa, a través de la Secretaría de Gobernación, y nos dice al Movimiento por la Igualdad, del que somos parte a nivel nacional, dice, esto es un asunto de los estados, que se va a rebotar allá. La indicación del presidente es de que nosotros hagamos la operación política necesaria para que en los estados donde tengamos legisladores voten a favor de las iniciativas que se presenten. Y del 2015 a la fecha 2017, en los estados donde se ha estado reformando estos dos códigos, el PRI ha votado a favor. Bueno, pues entonces aquí en Zacatecas, bueno, yo comenzaba diciendo que somos una sociedad muy conservadora, pero son miedosos. Son atavismos personales, les digo yo, porque Tienes inclusive razón. los legisladores de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, del PAN, votaron a favor. Los del Ahora PAN. en la Constitución, los del PAN, así. Perdóname que me diera risa, pero bueno, porque son los más conservadores y Pues, la derecha que no permite este tipo de cosas, aunque las vivan. aunque las vean, porque en todos los partidos, si le buscan, hay. Por supuesto. Y yo insisto, cada vez más, porque cada vez sale El más tema a de las la luz libertades, pública, pues sí. obviamente de poder vivir en tus libertades, pues obviamente te da, y eso es muy sustantivo decirlo, el tema de la visibilización es fundamental Sí. para la comunidad, el poder traer estos temas a la agenda pública, el poder traer a la agenda social los temas de la comunidad. Para nosotros es un avance, es un gran logro, pero sin duda tenemos que cristalizarlo ya en el acceso a derechos. Pero la visibilidad es fundamental para que ocurra lo que tú dices, que las nuevas generaciones lo vean ya como debe de ser, con mayor naturalidad, aceptación e inclusión.
Ahora que dices eso y te preguntaba yo el tema de los menores de edad, cómo abordarlo, bueno, yo sé que no nos da ni siquiera tiempo de decir cómo hacerlo, pero no es fácil, Cruz, porque mira, a mí me pasó en días recientes que veníamos en el coche mi nieto y su mamá, y entonces me dice su mamá, ¿te acuerdas de fulanita de tal, una amiga que yo tengo de hace muchos años? Sí. Dice, sus hijos ya crecieron. Ah, pues claro, ya son unos muchachos jóvenes. Pues uno de ellos es gay. Esa era la plática. Y entonces dice mi nieto, ¿qué es gay? Y créeme, amigo querido, que no supe qué contestarle. Le dije, luego te voy a explicar eso. Pues sabe como mis sobrinos. ¿Cómo se le hace? Mis sobrinos y los sobrinos de Gerardo, te digo, es cuando pues, ellos perciben que existe el amor, no hay necesidad de platicarles ni de detallarles mucho. Simplemente pues es la pareja de tu tío, es la pareja de tu tío. Ellos, como nosotros, son una familia. Ah, muy bien, tío. Y se acabó el problema. Y se acabó el corrido. Bueno, pero ahí existen pruebas de amor, como dices tú, lo ven con normalidad. Pero para un niño que por primera vez escucha el término y que no tiene ese referente, no es tan fácil decirle de qué estamos hablando. Yo dije, yo postergué la conversación, mi nieto es muy inquieto, yo sé que en cualquier momento me lo va a volver a preguntar. Ahora, tengo otra anécdota también con él. Venían caminando de la mano dos chicas y entonces iban casi a atravesarse y dije yo, ay, estos novios, esta pareja de novios casi se me atraviesa. Y me dijo mi nieto, no eran novios, eran novias, porque eran dos muchachas. Y me lo dijo con una naturalidad, claro. Como tú dices, viendo. Pero a mi preocupación, si me aceptas el término, es si estas cosas no inclinan a la niñez, que sería una preocupación también de la gente, no inclinan a la niñez a optar por ese estilo de vida. Que no es fácil, o no me digas que es fácil. No, creo que precisamente para evitar lo difícil que fue en algunos casos, por ejemplo, para nosotros, evitarlo es que desde la infancia te reconozcas y te aceptes, y que tu entorno te reconozca y te acepte. Desde la infancia. Inclusive pienso yo, fíjate, no sé qué opines, que si prospera la iniciativa y donde ha sucedido, les otorga también mucha estabilidad optar por un matrimonio. Yo insistí hace rato que, como en todo tú me dijiste, también la comunidad heterosexual, pero bueno, acéptame que especialmente en un cierto sector de homosexuales hay demasiada promiscuidad, demasiado como una rebeldía, porque hay tanto rechazo que se rebelan. Entonces decir, bueno, si ahora tengo la opción de un matrimonio, pues eso también estabiliza pues a muchas personas. Claro, a todas las personas. El acceder a una figura como el matrimonio, pues es asumir un compromiso que decides hacer un proyecto de vida con alguien a quien amas. Más vale eso que andar rodando por el mundo, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Ay, Cruz, pues qué impresionante, qué tema tan interesante. No es, yo insisto, nada fácil de abordar. Yo tomé la decisión de hacer el programa. ¿Por qué? Pues porque es una realidad y Zacatecas no es la excepción. Tengo un amigo, que no voy a decir quién es porque un día dije y se enojó conmigo, que me dijo un día, mire, Silvia, en Zacatecas la comunidad de homosexuales es tan grande que si volaran, nuestro cielo estaría nublado. Qué mal chiste, pero así me lo dijo. Tú que conoces más a la comunidad que yo, dime, ¿así es? Yo creo que sí, digo que es el 10% de la población mundial. Bueno, pero ¿por qué? Pues que es muy bonito. Qué pregunta. No. Bueno, un mensaje me gustaría, Cruz Cárdenas, aprovechándote, para esa gente que tiene la situación en su familia y que no sabe afrontarla, porque la presión social es dura, es fuerte. A lo mejor, y no tengo duda, para una madre de familia, el amor a sus hijos es tan grande que lo de menos que es que sea homosexual, yo lo amo, es mi hijo, pero sin embargo tienes que ponerte duro, sobre todo los padres, los hombres, varones, no soportan y sufren porque tienen un hijo así. ¿Qué decirles? Pues yo los invitaría a que pudieran informarse al respecto, que pudieran también pedir ayuda porque es muy válido. Hay asociaciones, por ejemplo la del señor Alejandro Gutiérrez y su esposa Dulce, que son un encanto. Ellos crearon una asociación civil que se llama FACON, que tiene el objetivo precisamente de apoyar a los padres que tienen algún conflicto, algún problema
y que están pasando por una situación de crisis muy difícil para poderles dar el soporte y poderles compartir con ellos su experiencia de cómo poder abordar y poder nutrirse sobre el tema y salir adelante sobre él. ¿Dónde están ellos? Ellos están ubicados aquí en Guadalupe, pero pueden encontrarlos en Facebook, se llama FACON su asociación y es para ayuda de padres gays. FACON. Sí, FACON. FACON. Es necesario difundirlo más, claro, que se sepa que existe. Sí, yo creo que sí requieren muchas personas ese acompañamiento, esa ayuda, porque solo no lo sabes enfrentar, o te tardas o te cuesta trabajo, y ya para entonces costó muchas lágrimas y muchos golpes, porque hay padres que reaccionan con extrema violencia. Con extrema violencia, cuando ven a uno de sus hijos que muestra esa inclinación, se vuelven unos verdaderos salvajes y no es justo. Pues no, de ninguna manera la violencia nunca va a ser justa, ni va a ser tampoco lo mejor para las familias ni para las personas. Muy bien, ahora el llamado a los legisladores. Sí, ese es sustantivo, el llamado a los legisladores es para que el debate se centre en un Estado laico, en el laicismo, que también se apega al orden constitucional y al Estado de Derecho que tenemos, e invitarlos a que hagan su trabajo. Nosotros somos ciudadanos que cumplimos al 100% con nuestras obligaciones y les pedimos a ustedes que también lo hagan. Y si no lo hacen, Cruz, ¿qué va a pasar? Nosotros, te lo reitero, Silvia, vamos a ejercer todos los cauces legales que estén a nuestro alcance, y si no tenemos que emprender un proceso judicial, lo vamos a hacer. Ya tenemos jurisprudencia en el estado de Zacatecas, ya hay 6 matrimonios de personas del mismo sexo, entonces hay todas las condiciones para poder emprender ya un proceso judicial. O sea que ustedes no se van a dar por vencidos. No, de ninguna manera. No. De ninguna manera. Y además ya escuchamos con esa lucidez a Arturo Nale García, con lo que comenzaba este programa, que si todos lo escuchamos y lo analizamos, pues caramba, tampoco es tan complicado. O sea, pues no. ¿por qué quebrarnos tanto la cabeza? Aparte de lo que nosotros exigimos, lo que pedimos, ni trastoca la esfera personal de ninguna persona, ni la esfera social, ni la intimidad de nadie. Nosotros simplemente estamos pidiendo acceso a un derecho, como lo tienes tú, como lo tiene Alan, como lo tenemos todos los ciudadanos de México. Y bueno, también yo insisto, perdóname que insista en eso, pero personas como tú, como Gerardo, tu pareja, le dan a su estilo de vida un matiz tan agradable que uno no puede írseles encima para destrozarlos. Al contrario. Yo a veces platicaba con Gerardo recientemente y le decía, oye, llevan ya, ¿qué? 5 años. 7 años. 7 años. 7 años de relación y tan bonita, y él se refiere a ti con aquel, le brillan los ojos. O sea, yo dije, bueno, ¿cómo voy yo a estigmatizar o destrozar? ¿Qué te puedo decir? Al contrario, me encanta. Y luego viene uno a su casa y su casa está preciosa, todo en su lugar, todo lindo. ¿Qué tiene de malo, caramba? No, de ninguna manera nada. Y que mis pastores me perdonen. Diles que estamos cultivando amor y que abramos los ojos y la mente a la belleza de la diversidad. Claro, claro que sí. Dicen, ellos lo que argumentan es, Dios no rechaza a los pecadores, rechaza el pecado, no rechaza a los pecadores. O sea, y qué gusto. O sea, tú te puedes acercar a Dios, por supuesto que sí. Sin embargo, le agregan, pero rectifica. De todas maneras, no está bien porque hay una parte donde la palabra de Dios dice que no le gusta, no es correcto. Dice la Biblia que mujeres se echen con mujeres y hombres con hombres. No. Pero es amor al mismo tiempo, y hay casos, y en la antigüedad, bueno, ¿qué podemos decir? ¿No? O sea, no voy a entrar en ese debate porque es muy duro, es muy complicado. Yo concluiría, Cruz, y cerraría diciendo, se trata de un acto de justicia y de respeto. Y de respeto. Porque finalmente cada quien sabrá lo que hace con su vida. Así es, definitivo. Definitivo. Y si está considerado pecado, gran pecado, bueno, pues estarán viviendo en pecado y tendrán la oportunidad de arrepentirse algún día si es que llega, y si no, encontrarán la forma. Dime tú cómo concluir. Pues concluir a todas las personas que la verdad, invitarlas sobre todo a que desde la infancia podamos informarnos, podamos empaparnos de todo lo que es los temas de la sexualidad y poderle inculcar valores y poderle inculcar la mejor educación a nuestros hijos, porque todo parte de ahí, de la educación.
y en amor. El amor, definitivamente. El amor definitivamente. Y aceptar, Cruz, que el tiempo de hoy es ya muy distinto, que ya son movimientos sociales, humanos, que ya no se pueden frenar. Claro, pues la primera marcha que hubo del orgullo gay en México fueron 300 personas. Ahora en la última que hubo fueron 600,000. Híjole, ahí nos damos una idea. Muy bien, yo te agradezco muchísimo que por nos hayas recibido en casa, de verdad, muchas gracias. Es tu casa, Silvia, bienvenida siempre, con todo cariño. Qué lindo, y que ojalá las cosas mejoren para la comunidad que estás representando en este momento y como activista además con mucha dignidad y mucha categoría, me gusta el término. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted por habernos seguido en Diálogos, estimado televidente. Ya sabe usted que si le interesa ver este programa, están ahí en la página silviamontes.com.mx. Le doy las gracias hoy a Cristian Dávila, que me estuvo asistiendo en la cámara, a Omar, Alan. Mire, es que está Alan, estoy de lujo porque Alan es conductor de programa y me vino a auxiliar hoy porque nuestro Marquito Méndez está de incapacidad. Le agradezco mucho, no deje de vernos los jueves a las 6 de la tarde en el programa Diálogos con Silvia Montes, su servidora y amiga. Hasta siempre.